me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes en un programa más de Café con sabor amargo. Don Luis Correa. Don Luis, gracias. Y antes que nada, me da mucho gusto nuevamente tener aquí como cada martes a la sana distancia. Y gracias a la gente, gracias Luis a la gente, que a pesar de que seamos incómodos, de que no les gusta a mucha gente, aunque se molesten porque se dice lo que se dice, al principio vemos como siempre, como que quieren bloquear la transmisión, como que no quieren que se reproduzca. Por eso agradecemos realmente a la gente que nos hace favor de seguir, a la gente que nos hace favor de compartir y logramos una buena, una buena reproducción, más de 6,000 reproducciones, y me da mucho gusto, Luis, que la gente al menos nos critique, pero escuche y vea y nos siga, Luis. Pues sí, muchas gracias. Buenos días, Gerardo. Buenos días a la producción. Buenos días al auditorio. Pues sí, me sumo al agradecimiento a quienes nos ven, a quienes nos comparten, a quienes anteponen la necesidad de esgrimir argumentos, de establecer el diálogo, de defender la libre expresión, porque sin eso difícilmente México tiene un futuro promisorio. Oye, Luis, ayer, la semana pasada, esto es un tema muy interesante, de eso de tener el poder y seguir siendo oposición. Y la gente me decía, oye, ¿cómo está eso que dijo Luis? De que el presidente ese es el poder, el presidente tiene todo y él quiere seguir siendo la oposición y que nadie lo ensombrezca en su oposición. Me dice, oye, pregunta a Luis, ¿qué onda con eso? ¿De qué se trata? Sí, mira, lo que pasa es que yo siempre he sostenido, y bueno, los que la han ejercido lo saben y lo han comentado, que ser opositor de alguna manera es más cómodo, más fácilmente vendible ante el ánimo de los ciudadanos. Es más fácil ser empático con alguien insatisfecho que tratar de venderle a la gente que las cosas van bien y yo soy el artífice de que las cosas vayan bien, ¿no? Entonces, cuando se es poder, a veces se extraña el haber sido oposición. Y se nos fue la semana pasada una imagen, o sea, un recuerdo que ejemplifica claramente esto, y se lo pasé a la producción para que nos lo presente, que es la imagen de un tuit de Andrés Manuel López Obrador cuando era oposición y estábamos en los primeros 2 años, es una imagen de hace 6 años aproximadamente, días más, días menos, cuando estábamos en los primeros 2 años del presidente Enrique Peña Nieto y él pues tuiteaba de que sería bueno que renunciara antes del vencimiento de los 2 años para que se pudiera convocar a elecciones, ¿no? Entonces, obviamente este tipo de pronunciamientos con una población insatisfecha, con una población necesitada, con una población dolida, con una población que se siente víctima de los malos gobiernos, pues obviamente esta es una posición muy vendible, muy fácil de hacer empatía con los ciudadanos para enfrentar al gobierno que no satisface sus necesidades y sus demandas, ¿no? Este era Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué pasa 6 años después? Pues él es presidente. Y entonces resulta que no es lo mismo estar arengando al pueblo para pedir que el presidente se vaya, que ser el presidente al que el pueblo está pidiendo que se vaya, ¿no? Entonces, es el ejemplo de la marcha de Frena. Y le di una imagen, le di 2. La primera es cuando está entrando la marcha de Frena, convocada en el Monumento a la Revolución, debido a que Andrés Manuel pidió, cuando estaba hablando de las manifestaciones tan pobres que tenía Frena, que casas de campaña vacías, él dice, cuando hay una manifestación de 100,000 gentes, pues me voy, ¿no? Entonces, pues Frena le toma la palabra y convoca a los ciudadanos a demostrarle al presidente que sí hay esa cantidad de gentes queriendo que él se vaya, ¿no? Y entonces resulta que Frena convoca a esa manifestación
y yo estoy seguro que hasta gente que no coincide específicamente con lo que Frena plantea, pues fue. ¿Por qué? Porque, pues, a ver, si estás empezando a retar al pueblo, pues prepárate para que el pueblo te manifieste qué es lo que quiere, ¿no? Y entonces, Oye, Luis, pero yo acá es interesante, eso que te interrumpe, porque mucha de la gente que vemos en redes, que veíamos en Twitter, en Facebook, decía eso, el presidente, lo que tú dices, yo no soy de Frena, yo no estoy de acuerdo con los dirigentes de Frena, pero ya basta que este cuate haga y deshaga, y ya estamos cansados de todo esto. Eso lo decía la gente. En Twitter lo decía la gente. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. De alguna manera, mira, tú lo sabes y el público que nos ha seguido en programas anteriores sabe que yo no soy adepto del planteamiento de Frena. Es más, yo he dicho claramente que no es pedirle al presidente que se vaya, es pedirle al presidente que sea presidente y deje sus juegos políticos y deje de engañarle a la gente y deje de reírse del pueblo mexicano, porque pues, no se ríe abiertamente, pero en la manera en que conduce el gobierno a base de muchas mentiras o muchos datos falsos o de tratar de dirigir la mirada a donde él quiere en lugar de a la realidad que estamos viviendo, pues es de alguna manera burlarse de los mexicanos. Desafortunadamente esto es así. Y entonces hay más mexicanos que, aún no queriendo que renuncie, aún no queriendo entrar en esa dinámica de confrontación radical, aún no siendo de los que quieren el uso de la religiosidad en la política, dicen, bueno, pero de alguna manera hay que manifestarle al presidente que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo o lo que está dejando de hacer, porque muchas veces no sé si es peor lo que está dejando de hacer que lo que está haciendo. Entonces, resulta que a la convocatoria de Frena o al reto, de alguna manera, del presidente, responden no solo los que coinciden a pie juntillas con lo que Frena plantea, sino quieren manifestarle al presidente que no todo México está de acuerdo con lo que está haciendo. Y ante un llamado de él mismo de que manifiestes en la oposición y yo dejo de molestar, pues va y se lo manifiesta, ¿no? Entonces, decía yo, la cuestión del poder y de la oposición. Entonces, él está en la presidencia, pero también quiere ser el opositor o no quiere que haya oposición. ¿Por qué? Porque el mercado opositor es muchísimo más emocional. No, hombre, yo lo he dicho en otras ocasiones que cuando se le habla a la gente, los estudiosos señalan que cuando mucho se le habla al 5% al cerebro y el resto a las entrañas, ¿no? A los ánimos, a las emociones, al corazón, al estómago, al hígado, o sea, a las molestias, a lo que uno quiere o a lo que uno necesita, ¿no? Entonces, definitivamente ese es el mercado natural de la oposición y no quiere renunciar a esa oposición el presidente. Entonces, siendo el poder, él quiere mantener esa oposición y por eso él trata de, aún teniendo el poder, poner delante del pueblo mexicano a quién es al que hay que oponerse. Entonces, ya estando en el poder, él evoca de alguna manera los años en que era opositor. Por eso esta primera imagen que presentaba yo, cuando hace 6 años él pedía la renuncia del presidente y hoy se ofende que pidan la suya. Entonces, él quiere de alguna manera regresar a ese momento y busca la manera retórica de regresar o permanecer en ese momento cuando quiere hacer la consulta para enjuiciar a los expresidentes. O sea, él está tratando de revivir en el ánimo social de todo México esa sensación, esa emoción que tenían cuando el presidente Calderón, Fox, Salinas, Cedillo y Peña Nieto gobernaban. Ya no gobiernan. Hoy debiéramos atender el presente, si bien se debiera enjuiciar lo que hayan dejado pendiente por enjuiciar, pero debiéramos atender el presente. Y él no quiere el presente porque el presente es su responsabilidad total. Y entonces él quiere seguir jugando a la oposición y para eso tiene que irse al pasado, cuando él no era el responsable, cuando él no era el presidente, para que el ánimo social esté ubicado en ese pasado
y él sea el líder de esa oposición, pero de un pasado, de una titularidad ejecutiva o de un gobernante que ya no lo es, ya no es el responsable de lo que hoy está sucediendo. Entonces, eso es lo que pasa en su gestión, que en su presente él es el poder, pero quiere evocar, quiere revivir, quiere mantener esa oposición pasada, esa oposición del pasado, para seguir teniendo controlado al electorado. Entonces, él no quiere ser el enjuiciado, él quiere ser el enjuiciador. Él no quiere ser el criticado, él quiere ser el crítico. Él no quiere ser el que defienda el ejercicio del poder, él quiere ser la oposición. Y entonces, lo que trata todo el tiempo es de reducir en la participación de la agenda nacional todo lo que tiene que ver con su ejercicio irresponsable del poder y aumentar todo lo que puede ser su liderazgo opositor a pasados para ubicar las responsabilidades en los que le precedieron. Pero ni siquiera pretende llegar al final. Es una cuestión, yo digo, de adoctrinamiento permanente, y en esto de la marcha de Frena podemos ver el efecto de su adoctrinamiento. Le pasaba otra foto a la producción donde los que son proclives a Andrés Manuel, los que son apoyadores de Andrés Manuel, es la imagen que mandan de la marcha de Frena, ¿no? Y entonces aquí podemos hacer el comparativo, ¿no? De cómo la gente que entraba al Zócalo de México se puede contar en decenas de miles de personas, y la imagen que mandan los que son amlistas es una imagen de la webcam de una esquina totalmente opuesta para mostrar un vacío del Zócalo. ¿Por qué? Porque el primer plano son las casas habitadas o vacías del plantón permanente de Frena en el Zócalo. Entonces ahí vemos incluso... Luis, disculpa que te interrumpa, porque además ayer en la mañanera, y tú lo decías, el presidente quiere ser oposición, el presidente quiere ser el que dirija y lo está dirigiendo el pandero, como se dice vulgarmente. Y ayer en su mensaje en la mañanera, cuando dice, les aseguro, aunque piden mi renuncia, continuaré la presidencia. Espérate, él dijo, si me juntan 100,000, renuncio. Y la burla de decirle además hoy a la gente, oye, le voy a mandar sus hamacas a los de Frena, ¿no? Para que, o sea, no deja de ser el de siempre, no ha cambiado su actitud. Eso que estás tocando está muy interesante. Déjame abordarlo después de terminar este asunto de las fotos y los otros datos. Perfecto. Que también tienen que ver con lo que estás diciendo tú. En esas dos fotos comparativas se ve claramente cómo ya adoctrinados los seguidores de AMLO responden igual que él, ¿no? Tengo otros datos. Aquí está la imagen. No estoy mintiendo, es la imagen. Sí, ver la imagen que hace imposible ver los decenas de miles de gentes que sí estaban, porque ahí está la foto. O sea, la negación sistemática de la realidad por tratar de venderle a sus gentes o al público en general, o al pueblo en general, su versión de las cosas en la que ellos salen siempre mejor librados, ¿no? Entonces, resulta que todo el tiempo andan evitando que la realidad tenga su lugar en la discusión y en la agenda pública, y tratar de ponerse siempre o como los agraviados, o como los opositores, o como aquellos que están reclamando justicia, y los que realmente están reclamando un comportamiento responsable de la autoridad, entonces son vistos como enemigos del país. Híjole, es un absurdo enorme. Y cuando tú dices de la cuestión del compromiso, entre comillas, porque resulta que su palabra no compromete a nada, es nada más el instrumento de adoctrinamiento, es el instrumento de animación, es el instrumento de buscar culpabilidades en campo ajeno y no en el propio. Pues sí, efectivamente, Andrés Manuel dice, si juntas 100,000 en una manifestación en mi contra, me voy. Y cuando se le juntan, pues ya cambia y dice, no, están muy intranquilos, tienen mucha prisa, ahí está la revocación de mandato,
acudan a él y me voy. Entonces lo que dijo antes no valió. Oye, es primera vez que lo que dice se desdice. Por favor, ¿cuántas veces no dijo que el crecimiento de los gobiernos anteriores era absurdo? Y cuando llegó y él no obtuvo crecimientos, incluso hubo un decrecimiento, pues no solo se desdijo de lo que había antes afirmado con tantas veces, sino incluso dijo, los parámetros para medir ese crecimiento ya no valen. O sea, resulta que cuando ya no me ajusta el lenguaje, desecho el lenguaje. Cuando ya no me ajustan las tablas de multiplicar, para afuera. Cuando ya no me ajustan. Y entonces empieza a tirar todos los parámetros de juicio. ¿Por qué? Porque no le conviene. Pero así como tira lo que dijo, también tira la norma. O sea, acuérdate que platicábamos el programa pasado, que ante la renuncia del director del instituto para devolverle al pueblo lo robado, él afirmó en la mañanera, lo que pasa es que hay normas que nos están estorbando, ¿no? Nos están estorbando para robar, no lo dijo él, pero contrastando lo que dijo o completando lo que dijo con lo que dijo el director renunciante, pues resulta que las normas perjudican para que hagan con lo robado lo recuperado, lo que les diera la gana. O sea, la comisión de un nuevo robo. Entonces, resulta que el lenguaje o las palabras del presidente solo son instrumentos de manipulación, solo son instrumentos de conducción de masas, solo son instrumentos propagandísticos, solo son instrumentos de adoctrinamiento. No son compromiso, no lo fueron en el asunto del instituto de lo robado, no son en lo de si se junta tanta gente me voy, no son en buscar el amor al prójimo como en su grito de independencia, no son de propiciar la cohesión, no son a favor de los pobres, porque ahí está, una vez más se demuestra en cifras que el porcentaje mayor de muertos producto de la pandemia, se habla de 41% sin ingreso formal y 37% de trabajadores manuales. A ver, todo ese rollo en el que se metió también el gobernador de Puebla, que era una enfermedad de ricos, que iba a afectar a los ricos. A ver, de la parte más baja del país se está muriendo casi el 80%, ha aportado casi el 80% de los muertos. Entonces, ¿dónde está primero los pobres? Entonces, resulta que la retórica de Andrés Manuel solo es para efectos o para intereses políticos. No son compromisos de gobernante, no son compromisos de bienestar y pues así nos trae en su retórica, envueltos por su retórica, lidiando entre unos y otros los mexicanos, mientras él se frota las manos de ver el circo que arma, ¿no? Y pudiéramos irnos como parte de eso, del mismo discurso, o del mismo análisis del discurso opositor, que yo mencionaba, que ya que hoy él es el presidente, necesita remontarse por esa reminiscencia o esa nostalgia por el pasado opositor, a tratar de poner en la actividad o en el tema presente a los que ya se fueron, que es la cuestión del juicio a los expresidentes. Es increíble, ¿no? En primer lugar, y lo hemos comentado antes, ahorita ya tiene otros ingredientes, pero los primeros ingredientes era, voy a hacer una consulta para que se aplique la ley, para ver si los ciudadanos quieren que se aplique la ley. Y mucha gente le dijo, hombre, si realmente hay algún ilícito y hay prueba de algún ilícito, que se juzgue, no se tiene que someter a consulta. Hizo una consulta, no obtuvo los resultados necesarios, entonces él mete, él actúa de manera directa y dice, aunque yo no quiero, pero me comprometí a preguntarle a los ciudadanos, entonces voy a mandar al Congreso mi solicitud de consulta, ¿no? Y esta solicitud de él, que no quiere que se haga, pero que la promueve, él es el único promovente de la consulta supuestamente para enjuiciar a expresidentes. Entonces resulta que el único que no quiere públicamente anunciado en este país es el promovente.
Bueno, llega a la Suprema Corte, que es lo que nos ocupa en este momento, ¿no? Y la Suprema Corte hace el juez proponente, el ministro proponente, un proyecto de dictamen donde evidentemente argumenta toda la irregularidad constitucional que presenta el hacer una consulta. Y el juego retórico, por eso digo las palabras para qué le sirven al presidente, pues es tratar en todo caso de poner contra la pared a la Suprema de que quiere defender a los expresidentes. No, la Suprema Corte lo único que está argumentando es, oiga, si lo quiere enjuiciar en juicio, no necesita ninguna consulta, ¿no? Pero bueno, los ven trampados, los acorrala. Algunos dicen que incluso hubo amenazas de congelación de cuentas o amenazas personales a algunos magistrados, y los magistrados buscan cómo cumplirle al presidente. El presidente claramente un día los llama públicamente al paredón cuando les dice, tienen que tomar en cuenta la voluntad de los ciudadanos, o el ánimo de los ciudadanos, como diciendo, sus leyes valen gorro, o tratan de satisfacer el ánimo revanchista, el ánimo de linchamiento que he logrado en los mexicanos, o ustedes están en contra del pueblo, ¿no? Entonces los ministros pues tratan de salir y de hacer la pregunta algo que no viole la Constitución. Entonces, para empezar, sacan a los expresidentes de la pregunta. ¿Sí? Yo no sé si la gente que está con Andrés Manuel sabe exactamente cómo queda la pregunta. Incluso le pasé la fotografía de la pregunta, cómo queda después de la resolución de la Suprema Corte a la producción, para que veamos, ya no se menciona pues ni la palabra consulta, ni a los expresidentes, ni nada. Y entonces eso da para todo y para nada, ¿no? O sea, es una pregunta, óyeme, ¿vas a comer hoy? Casi, casi, ¿no? Pues sí. No te pregunté ni qué, ni a qué hora, ni por qué, porque, o sea, te hice una pregunta totalmente retórica, ociosa, que no tiene ningún caso, ningún objetivo. Pero lo terrible de esta, bueno, está la pregunta en pantalla, si la ven, pues no dice nada. O sea, ¿estarías de acuerdo que se evalúen las decisiones políticas que se han tomado, que puedan haber originado víctimas? Entonces estamos hablando de cualquiera, no de expresidentes de este país, estamos hablando de cualquier actor político que pudo haber tomado una decisión. Quiero pensar en un gobernante, sí, puede ser gobernante del Estado, puede ser gobernante municipal, puede ser regidor, diputado, cualquiera pudo haber tomado una decisión que haya afectado a ciudadanos y que la verdad es que en materia jurídica, pues todo aquel que haya cometido un delito puede ser sometido a un proceso para buscar su castigo. Entonces, resulta que finalmente los magistrados, la Suprema Corte, en una decisión dividida, sacan algo que complace al presidente, que él incluso presenta como un logro. Yo no entiendo por qué presenta como un logro si él es el primero que se opone a que se dice él mismo, ¿no? Pero bueno, sacan esa pregunta que ante los ojos de cualquier ciudadano, perdónenme, yo sí no voy a pedir disculpas por la palabra fuerte, es una estupidez, y máxime si se menciona su eventual costo, ¿no? Y su eventual costo, como las grandes cifras, nuestra mente no lo registra. Pues la voy a comparar con algo que sí podemos registrar, ¿no? Se habla de que el costo de hacer esa pregunta en este país, que no lleva a nada, no lleva a ningún lado, lleva en todo caso a donde estamos en materia jurídica, nada más que va a ser muy utilizado políticamente, a consumir nada más ni nada menos que 8,000 millones de pesos. 8,000 millones de pesos, de acuerdo a las cifras que el presidente dio del posible costo de la vacuna contra el COVID, son aproximadamente 100 millones de vacunas. O sea, equivale a vacunar al 80% del total de la población del país. Y entonces cuando el señor dice que no hay dinero para medicinas, como ha dicho todo el tiempo, y que necesita dinero para pagar la vacuna, resulta que un gobierno austero, como él lo presume, se involucra
en un gasto de 8,000 millones de pesos, equivalente a 100 millones de vacunas de COVID, porque quiere hacer una pregunta que no sirve para nada, que no sirve para nada en términos de procedimiento, en términos jurídicos. Sirve para mucho, perdóname, sí sirve para mucho. En esa posición que él tiene de seguir siendo opositor a pesar de ser el presidente, pues para lo que sirve es para mantener en el ánimo exacerbado a los ciudadanos de querer linchar a sus predecesores. No hay un elemento de juicio, no hay un elemento comprobatorio de delito, no lo presenta, no hay querella, no hay nada. Pero quiere que el electorado mexicano esté en la emoción de seguir culpando a los anteriores de su realidad presente. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser, yo AMLO, no quiero ser el que la sociedad mexicana vea como el responsable de los más de 82,000 muertos del COVID. No, eso no le puede interesar al presidente. Por eso no quiere ser el presidente, él quiere ser el líder de la oposición en México. Pero como él es el poder, hay que oponerse a los que ya no están. Entonces, para eso le sirve la consulta, para eso le sirve seguir alimentando, pues hombre, es como estar embistiendo a los molinos de viento, según Cervantes, ¿no? Entonces, para eso sí sirve mucho. Entonces resulta que tenemos en la presidencia a alguien que antepone por mucho sus intereses políticos de mantenerse al frente del ánimo opositor de la sociedad y no un presidente que sea responsable de conducir el país a mejores resultados, ni en materia económica, ni en materia de salud. Hombre, ya hablar de 82,000 muertos cuando el mismo jefe del combate o el encargado del combate a la pandemia o de atender la pandemia, que López-Gatell, que yo digo que es el mismo presidente, López-Gatell es su parapeto. Llegamos a 82,000 cuando decía que iba a ser muy catastrófico, fueron sus términos, y llegábamos a 60,000. Y si esos 82,000 son solo un subregistro, todos los estudiosos dicen que habría que multiplicarlo mínimo por 2.5. O sea, estamos hablando de 200,000 muertos en este país, pero olvídense los 200,000, con los 82,000 ya ocupamos un lugar superior a muertos de acuerdo a población que Estados Unidos. Cuando vemos a Estados Unidos como el líder, tristemente el líder de número de muertos hasta hoy por COVID, pues resulta que de acuerdo a su población ocupa el lugar número 11 de los países de acuerdo a muertos de acuerdo a población. Y el lugar número 10, o sea, arriba de Estados Unidos, arriba de Reino Unido, arriba de Italia, está México. Entonces, aún con el subregistro, o sea, ni haciendo chafa en este país, nos quedamos abajo y nos quedamos con buenos resultados del manejo de la pandemia. Aún haciendo trampa, aún burlándose de la confianza que los mexicanos le dieron a Andrés Manuel, porque, hombre, 30 millones de haber ganado con ese respaldo unas elecciones, es que muchísimos millones de mexicanos confían en él. Pues le vale gorro, le hace chafa a esos 30 y a los otros 90 y pico que no votaron por él, 90 y pico millones adicionales, y nos hace trampa, y ni así quedamos en un buen manejo de la pandemia. Estamos en calificación desde un pésimo manejo de la pandemia a nivel mundial, y resulta que liderados por gente que decía que no había bronca y que sigue diciendo que no hay bronca. Entonces resulta que las palabras para el presidente no tienen que coincidir ni con realidad ni con el concepto que sustentan cuando se enuncian. No tienen que tener ni contenido ni respaldo en resultados. Las palabras para el presidente solo son herramientas electorales y las va a seguir manipulando porque a la población pareciera ser que lo manipulen no le importa. Oye, Luis, pero tiene algo importante, tú acabas de decir, son 8,000 millones que dicen los especialistas que costaría esa consulta.
Sin embargo, hay un problema también más grave también que el del COVID, y son de los niños que ya prácticamente un año están pidiendo los padres de familia que se están muriendo porque no tienen el tratamiento para el cáncer. Esta falta de sensibilidad tremenda y cada día se recrudece más, y el presidente no los ve. Prefiere ver sus 5 escuelas de béisbol a voltear a ver y qué se podía hacer precisamente con esos miles de millones a favor de la salud de los mexicanos, Luis. Es grave, Luis. Como padre de familia es indignante. Es grave, es muy grave que el presidente no lo quiera ver, pero yo creo que el presidente puede no quererlos ver y omitirlos de su análisis de la realidad, porque a buena parte de los mexicanos pareciera no importar. O sea, cuando tú tienes un presidente que le importa más el béisbol que los niños que se mueren por cáncer y tiene el nivel de respaldo que tiene, es que hay una población que pareciera ser que tampoco le importa que se mueran los niños con cáncer. Si tienes una realidad mexicana donde mueren 82,000 que no debieron haber muerto, hombre, ni 30,000 de acuerdo a lo que ellos mismos dijeron, pronosticaron y supuestamente se prepararon, y sigue teniendo el respaldo, es que pareciera ser que a la población no le importan sus muertos. Si hay pérdida de millones de empleos y presumen y hasta aplauden que se recuperan 15,000 o 25,000 o 100,000 cuando se perdieron millones de empleos, y resulta que el presidente sale y dice vamos bien y hay gente que le aplaude, resulta que a la población mexicana o al grueso de la población mexicana no le importa que se pierdan los empleos. Creo que hay una realidad que no podemos soslayar. Al mexicano pareciera ser que no le importa mientras sucede en la casa del vecino. Mientras el muerto no sea mío, mientras el empleo perdido no sea mío, mientras ese crecimiento que no hay no sea el mío, el presidente va bien. Y el presidente no va bien y el país no va bien. Ahí están las cifras. Pero como en la marcha de frena, ¿no? El presidente nos muestra la webcam donde no se ven a las decenas de miles pidiendo que se vayan. Don Luis, gracias y hasta la próxima. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.